primero que vamos a ver es que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Ustedes son buenos estudiantes. Dice Génesis 1, así empieza la Torá, la Biblia. Dice la Biblia, cuando usted hable la Biblia, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El pensamiento profundo judío dice que esa frase no se separa. O sea, el escritor en el libro de Génesis, en el libro del principio, está declarando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, te está haciendo un resumen a grandes rasgos. Esa palabra en el principio significa en algún momento. En algún momento, en medio de la nada más absoluta, cuando no había forma de decir ni día ni hora, diga, en medio de la nada, en algún momento, Dios determinó, en algún momento, esa palabra en el principio te está diciendo, en medio de la nada absoluta, hubo un momento en que Dios le dio el deseo de comenzar a manifestar su poder creativo. ¿Está conmigo? Entonces dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el escritor no entró en detalle y te está dando un resumen muy grande. Hubo un momento en medio de la nada que Dios creó, ¿qué cosa? Ahora él empieza, como que se anima y te empieza a dar detalles y dice: y la tierra estaba en ese momento desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y cuando yo veo eso que el escritor revela, yo puedo entender que lo que se describe en Génesis 1 no es la creación misma, sino que del verso 1 al 2 hay una separación de ideas. Voy de nuevo. Dice la Biblia, el verso 1 nada más: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El escritor te está diciendo: hubo un momento en medio de la nada absoluta en donde Dios creó cielo y tierra. Esa fue la primera vez. Si me hago entender, dígame amén. Amén. Diga conmigo: la primera vez, cuando no había nada, según Génesis 1:1, la Torá proclama solemnemente la verdad fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental? Dios es el principio y origen de todo lo existente. O sea, Génesis 1:1 no te está diciendo, la meta del escritor no es que tú sepas que Dios creó la tierra. La meta es que tú sepas que no puede venir ningún pensamiento anti Dios ni aberrante a poner en tu mente otra idea que no sea la idea fundamental. Dios es el principio y origen de todo lo existente. Dígame un amén a eso. ¿Puede verlo? Entonces la Biblia se abre sus brazos dejándote claro ese pensamiento. En medio de la nada, Dios creó cielo y tierra. No te dieron más detalle. Diga, primera creación. El verso 2 dice: y la tierra estaba ¿cómo? Ahí ya pueden haber pasado miles, millones o trillones de años, porque Dios no creó el cielo y tierra de Génesis verso 1, no lo creó ni desordenado ni vacío. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que todo lo llena. Entonces, el verso 2 te está hablando de que alguien desordenó y trajo vacío. Vacío no es que no existe nada. Vacío es la ausencia de Dios, la ausencia de luz, la ausencia de conocimiento. La tierra fue desordenada y estaba con ausencia de luz.
Ya usted más o menos sabe quién pudo haber hecho tal acto. Ahora, en el verso 2 hay una recreación. No es la del verso 1. Alguien dígame amén si me estoy haciendo. Entonces dice, y las tinieblas, ¿qué dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. Pero dice que el Espíritu de Jehová se movía. Porque cuando Dios va a manifestar su poder, Él primero comienza a mover las aguas. Las aguas es tipo de vida. Por eso el Espíritu comenzó a profetizar y se comenzó a mover sobre las aguas. El movimiento del Espíritu sobre las aguas anunciaba que venía un cambio. Esta palabra es el movimiento de las aguas de tu vida. Y yo declaro como ministro de Jesucristo que es inevitable que a tu vida venga un cambio. Si usted lo cree y lo recibe, diga un amén, amén a eso. Un aplauso a Cristo Jesús, aleluya. Así que dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dice, y separó Dios. ¿Qué hizo Dios? Separó. ¿Qué hizo Dios? Separó. Y separó Dios los cielos de la tierra, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Amén. Ok. Vamos a entender esto. Estamos en los primeros versos de Génesis. Y le estoy diciendo que la palabra de Dios, la Torá, se introduce inmediatamente al punto. Por eso dice la palabra, en el principio Dios. No hay lugar a duda. No había nada. Por eso fue en el principio que Dios creó. Fue Dios quien creó todo en un momento. Cuando la Biblia dice en el principio, te está diciendo en un momento cuando no había nada. ¿No había qué? Nada. ¿No había qué? Nada. Cuando no había nada, creó Dios cielo y tierra. O sea, diga, este mundo terrenal. Diga, la dimensión materia. Vamos adelante. Fue Él quien creó el universo. ¿Cuándo? En un momento. Dependiendo solo y exclusivamente de su libre voluntad. Si Dios en un momento hubiera tenido una materia preexistente, como algunos pretenden poner en nuestra mente, entonces se vería necesariamente limitado por la materia. Porque si Dios viene a crear y se encuentra que ya hay una materia, quiere decir que esa materia es preexistente e independiente. Voy de nuevo. Yo le dije que le iba a hablar un pensamiento profundo judío. Si cuando Dios va a manifestar su propósito hubiese encontrado una materia, vamos a pensar, pensamiento profundo, esta materia sería preexistente, ¿sí o no? Y no solo preexistente, sería independiente, porque no necesitó a Dios para existir. Todo lo que no necesita la fuente es independiente. Independiente significa no necesito la fuente. El pecado, abro paréntesis, el pecado de Satanás, de Luz Bella, fue que se separó de la fuente. O sea, activó independencia. Vamos profundo, ¿vamos bien? Si hubiese encontrado Dios una materia, entonces Dios hubiera estado limitado y su obra dejaría de ser libre y perfecta. Cuando el escritor te muestra la creación, cada detalle que Dios lo va haciendo paso a paso solo para que tú puedas ver la gloria de sus manos. Él dice, y vio Dios que era bueno.
en gran manera. Si Dios hubiera encontrado una materia preexistente, Él hubiera estado limitado y la obra no sería buena y perfecta, sino dejaría de ser libre y perfecta. ¿Por qué decimos esto? Porque si Dios encuentra una materia cósmica que ya existía independiente, Él no la controla. El principio dice que lo que es primero gobierna. Si Dios aparece y ya hay una energía, Él no es el todopoderoso. Hay una energía que yo no controlo porque es preexistente a mí. Pero no hay nadie como nuestro Dios. Él hace como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Porque dice la palabra, recíbame esto, en el principio. O sea, en un momento en la nada creó Dios. Dele gloria al Señor ahora. No puede haber sombra de duda. No hay dos fuerzas, no hay energía positiva. Hay un solo Dios y le voy a demostrar qué tan poderoso es nuestro Dios. Verso 3 dice, y la luz se hizo. Dijo Dios, sea la luz. Cuando Dios vio tiniebla, ¿qué vio Dios? Tiniebla. Él dijo, sea la luz. Voy a hablarle de la luz y las tinieblas. ¿Está preparado? Amén. La luz que Dios dijo, sea la luz, era una luz distinta. ¿Cómo era la luz? Distinta de la que proporcionaría más adelante el sol. Esta luz no era el sol. Cuando Dios dijo sea la luz, todavía no había creado el sol. Dígame amén a eso. Amén. Entonces estamos hablando de una luz distinta a la que vendría después con el sol. Y esa luz distinta tenía que disipar las tinieblas que cubrían el abismo. La teoría de las nebulosas cósmicas permite contestar a la antigua pregunta acerca de cuál era la procedencia de la luz. Los cabalistas indagaron años en este misterio. Antes de la creación del sol, ¿de dónde venía una luz? Y hoy los astrólogos y estudiosos de los astros encontraron que hay grandes ráfagas que ellos no se explican de gases. Ellos tratan de decir que los gases con el reflejo, pero grandes ráfagas de luz que no es el sol. Y ellos contestaron la pregunta. Ciertamente antes del sol Dios creó una luz distinta. El astrónomo Halley, el que descubre el cometa Halley, él escribió al respecto de esto y él dice, estas nebulosas resuelven totalmente la dificultad contenida en el relato tanágico. Está haciendo referencia al Tanakh, de la creencia a saber que la luz, diga conmigo, la luz existía antes que el sol fuera creado. No se meta tanto en la parte cósmica, pero aprenda, diga conmigo, la luz existía antes del sol. Ahora vamos a ver algo interesante, vamos adelante. En el verso 4 dice Dios, vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Pero lo primero que Dios hace es que separa la luz de la oscuridad. Usted va a entender algo en esta mañana. Oscuridad o tiniebla no es solamente ausencia de luz. Esa tiniebla que está ahí en el verso 4 de Génesis es una tiniebla que había sido creada por el creador de la luz. Yo quiero que usted entienda algo. Antes de Dios crear el sol, cuando Él ve que le habían desordenado la creación y que la tiniebla, ¿qué tiniebla? ¿Dónde salió? Él creó también esa tiniebla. Esa tiniebla la habían movido y la habían puesto sobre la faz del abismo. Habían hecho un desastre. Pero cuando Él determina nuevamente en otro momento, ya no de la nada, ya había una tierra, aunque desordenada y vacía, ahora Él determina reorganizar su creación. Pero ahora su creación se la desordenaron y las tinieblas que Él mismo creó, escucha bien, que usted nunca había escuchado esto, esas tinieblas que Él creó, se las pusieron sobre la faz del abismo. ¿Por qué sobre la faz del abismo?
para tratar de contener, porque la palabra faz significa puerta. La faz del abismo es una puerta dimensional que conecta la eternidad donde él habita con el mundo materia. El que tenga oído oiga lo que Dios está hablando. Cuando usted ve la película de que Thor, que hay un guardián de la puerta que abre un puente, esa es una faz. Ellos lo ponen en película, pero ellos tuvieron que haber expuesto un estudio a lo que le estoy hablando hoy. Este mundo fue creado con una puerta dimensional que conecta la materia con el reino de los cielos. Y como Satanás, cuando se rebeló, sabía que Dios vendría a recrear su creación, él coloca la fuerza de las tinieblas, que a él le atrajo mucho, la coloca sobre la puerta dimensional, sobre la faz del abismo. Pero lo que Satanás no sabía era que el creador nada lo sorprende. Y aunque le cerraron la puerta, Satanás no supo cómo es que el creador ya estaba adentro y se movía sobre las aguas. ¿Cómo es que el creador estaba profetizando? ¿Qué hace el arquitecto adentro? ¿Por dónde entró? Le preguntó a los demonios. Y los demonios dijeron, yo no sé, pero está profetizando. Se está moviendo sobre las aguas. Lo que viene es la manifestación de toda su gloria. Alguien dele gloria a Dios. En otras palabras, no importa que tú no veas nada. Tú tienes que creer cuando yo te digo como hombre de Dios que si tú estás aquí, las aguas de tu vida se están moviendo. Dios está profetizando un cambio inminente en tu vida. Con Dios usted no necesita ver pistas. Él es experto en entrar sin que le abran la puerta. Él entra donde quiere y hace como quiere, cuando quiere. Por eso él dijo, voy a agarrar a lo vil y menospreciado y voy a avergonzar a los sabios. Dios mío. Es más, yo soy tan Dios que voy a agarrar a lo que no es y voy a avergonzar a lo que ya es. Pero yo quiero que veas algo. A pesar de que la luz que él crea, verso 3, tiene la capacidad inherente. Inherente significa desde la creación suya de disipar o destruir las tinieblas. Dios no entra en ese conflicto. Dios no le dijo a la luz, disípame las tinieblas. Estas no son las tinieblas. Tiniebla no es Satanás. Tiniebla es tipo de él, pero no es de él, porque todo es de él y para él. Es más, él mismo no es de él. Él fue creado por el creador creativo. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando? ¿Cómo es posible que hoy estemos hablando de dos fuerzas en conflicto, que estamos viendo quién gana? Pura película trastocada. Oiga la verdad y conozca naturaleza y sustancia. A usted nadie le puede echar cuento. Hoy te están hablando del principio. Digan, mi Dios creó todo en un momento de la nada absoluta. Por eso todo lo que respire, santo Dios. Ahora, Dios no quiso que la luz dominara las tinieblas. A pesar de considerarla como buena, dejó que las tinieblas subsistieran y se limitó a separarla de la luz. Hay un momento en que Dios no te manda a guerra, pero Dios jamás entra en mezcla. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Dios quiere que te separes de toda tiniebla. En efecto, desde el comienzo de la creación, Dios instituyó el universo con un gran principio básico. Vamos a hablar de este principio. Diga el Havdalah. Diga Havdalah. Ese es el principio de separación de géneros, masculino y femenino. Aquí se nos va a aclarar todo el asunto de la ideología, que eso no lo recogieron en el piso. Lo que pasa es que la iglesia no puede saber lo que nunca le ha sido impartido. Diga conmigo, Dios desde el principio estableció el principio del Havdalah. Separación de géneros, masculino y femenino. Así que Dios separó el cielo de la tierra.
Por el principio del Abdalá, Dios separó el cielo de la tierra. Y nosotros, sus hijos, cuando oramos, alabamos a aquel que ha separado lo sagrado de lo profano. Diga, Dios separó lo sagrado, porque dice que Él separó para sí. Escucha, vamos a ordenar. Dios separó la luz de las tinieblas, pero también dice que Él tomó un pueblo para Él y lo santificó. Dios separó la luz de las tinieblas y Dios separó también lo sagrado de lo profano. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó a Israel de las demás naciones. ¿Sí o sí? Este pueblo es separado para mí. ¿Ah? Ya vio cómo es el carácter de Dios. Estamos hablando de naturaleza. Dios no anda en comparsa. Dios no dice de que mis pueblos. No, yo tengo un pueblo. Pero si tú eres mi pueblo, yo te separo. Si tú eres de Dios, Él te quiere separar. Separar significa consagrar. O sea, Dios dice, si tú eres mío, es para mi uso exclusivo. O sea, que usted tiene que tomar una decisión. Ser de Dios no es ir a la iglesia. Ser de Dios es vivir para el uso exclusivo de Él.